Muy buenos días, una bendición para usted, para toda su familia. Estamos una vez más finalizando otra semana y antes de ir a la bendita palabra del Señor, permítanme decirles que ya estamos terminando prácticamente enero y se nos vienen algunas actividades como siempre de la iglesia, las cuales a nivel con el liderazgo y junto con la parte pastoral poder ir organizando y usted también váyase preparando para el estudio bíblico, para las enseñanzas de los niños de iglesia infantil y ni más faltaba lo que son las enseñanzas bíblicas a las cuales como siempre estamos invitados, usted como en su hogar, como los amigos que nos visitan y nos ven también, sean bienvenidos. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Señor la bendición y nos vamos a preparar para esta enseñanza. Padre Celestial, muchas gracias te damos. Hoy es un nuevo día en el cual tú nos das de tus bondades y de esta oportunidad para recibir tu bendita palabra, la cual te rogamos que sea trayendo a nuestro corazón, como siempre, fortaleza, consuelo, seguridad y sobre todo sustento. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos que también las personas que por primera vez nos están viendo y escuchando, sea tu Santo Espíritu también ministrando a su corazón, a su vida y a su necesidad. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, entremos al tema de hoy. Primero, darle gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Y el tema hoy es fortalecidos en el Señor. Si usted quiere allí en su casa repetirlo, mirar a su esposo, su hijo, su hija, su esposa, quien esté con usted y decirle, estamos fortalecidos en el Señor. Este tema, cuando Dios puso en mi corazón empezarlo a desarrollar, una de las cosas que definitivamente siente uno es cuando hemos estado en momentos descorazonados, en momentos de soledad, muchas veces en momentos que nos llevan quizás a considerar lo que han sido las dificultades y como que si ellas quisieran llevarnos a algún rincón, alguna orilla y dejarlo por ahí botado y ya todo se va a acabar. Sin embargo, la palabra bendita nos habla hoy acerca de esas buenas nuevas de salvación que podemos sentir cuando quizás sí nos hemos sentido abandonados o carentes de amor o experiencias quizás donde por muchos espejos que hemos aprendido en la vida, personas que fueron abandonados, quizás porque sus padres murieron o quedaron los niños también llevados a otro país y abandonados, lo cual es bastante difícil. Por años, y la historia nos ha mostrado que niños y niñas han sido abandonados en diferentes lugares y ellos han podido sobrevivir, sí. ¿Cómo? Robando, prostituyéndose y muchas veces los adultos abusando de esa actitud noble de los niños. Sin embargo, en la historia también nos muestran que personas que vivieron este tipo de abandono también tuvieron oportunidades y se encontraron con hogares que adoptaron la vida de estos niños para con el tiempo estas personas se hicieron personas muy responsables, muy de un cargo profesional interesante, de tal manera que pudieron trascender experiencias que, repito, a su vida anterior les habían llevado. La palabra del Señor del texto que vamos a tener hoy, que está en Efesios, vemos que el apóstol Pablo también tuvo una carrera difícil en medio de su vida espiritual y que esta carta que vamos a leer hoy tiene que ver también con un momento donde él estaba acostumbrado de ir a una ciudad a otra, de ir a donde los hermanos, llegar a los diferentes lugares, pero aquí en ese momento el apóstol Pablo se encontraba preso, estaba solo. Algunos hermanos lo visitaban, algunos llegaban a verle,
pero él no podía, de su radio de acción donde estaba, en aquella casa, no podía moverse y no podía tampoco ir muy lejos, de tal manera que él también se encontró momentos quizás como hoy nosotros podemos pensar, bueno, esta pandemia, lo que ha estado pasando y nos ha llevado muchas veces a vivir comportamientos los cuales nunca, ni siquiera podíamos imaginar lo que iba a pasar, pero hoy, viendo experiencias como estas también, hace que traigan calma a nuestro corazón respecto a la bendita palabra del Señor y de cómo el apóstol Pablo también, de una manera más tranquila, más sencilla, también comienza él no solamente a disfrutar la bendita palabra, sino también comienza a dejar un legado escrito para que en nuestros corazones se convierta en un milagro, se convierta en una bendición. De tal manera que hoy, cuando leamos los textos de la palabra del Señor, sepamos algo. Este es un mensaje rico en contenido y que quisiera adelantarme un poquitico a la reflexión y lo siguiente. En estos días, cuando han habido momentos de esa soledad, recordar que somos adoptados y que somos hijos de Dios, que no estamos solos, que no estamos por ahí abandonados. Sí, es cierto, y tenemos que aceptarlo cuando un ser querido falleció o cuando quizás en este momento alguien está en el hospital y usted nunca se imaginó que iba a tener que pasar por momentos de tener que hacer trámites, cosa que uno decía, Dios mío, ¿cuándo yo me iba a ver en estas cosas? Y en realidad no caigamos en el vacío de sentirnos que estamos solos o solas, porque aquí en la bendita palabra el apóstol Pablo nos transmite un mensaje que nos lleva a ampliar, no solamente a nivel general, sino también a nivel particular, de valorar que somos creyentes adoptados como hijos de Dios y no estamos abandonados, no estamos por ahí tirados a la suerte, al contrario, tenemos herramientas increíbles, tenemos pensamientos asombrosos que el apóstol Pablo nos dejó y vamos a comenzar el mensaje pensando en lo siguiente. Nosotros estamos hoy en medio de una guerra, estamos hoy viviendo entre las tinieblas y la luz. Como creyentes no podemos ser ignorantes o tratando de neutralizarnos en lo que está pasando, o que si porque nos encerramos, entonces cada cual en lo suyo. No, somos un equipo donde tenemos que estar orando los unos por los otros, valorándonos los unos por los otros en oración, fortaleciéndonos con la palabra del Señor. Estamos en un fuego cruzado, no podemos pensar que esto es para algunos, para los que tienen mayores cargos o los que ya conocen un liderazgo por años. No, 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 no. Todos los que hemos sido llamados como cristianos, como hijos de Dios, definitivamente pasamos por el momento de pensar de que no podemos estar en un estado neutral, sino que estamos en un fuego cruzado, pero que el apóstol Pablo nos describe esa riqueza en Cristo. Y luego dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que nomás en este pensamiento, les comento que en estos días estuve un poquito bajito de salud, y yo trataba de pensar en este mensaje y no lograba como coordinar las palabras, y yo decía, ¿cómo se dice
para empezar, potestades, armadura, y no lograba sincronizarlo. Sin embargo, me llevó a pensar algo importante en nuestras vidas, que a veces una oración es importante, sí, pero ¿qué más importante? Tener esa comunión con Dios y saber que Él sabe lo que está pasando y que Él se puede glorificar, aún sin importar en qué medida yo puedo tener un momento de oración. Dios sabe cómo ayudarnos siempre y cuando concedemos lo siguiente. Aquí, en este texto que leímos, si usted lo puede ver conmigo, en su mayoría, el apóstol está hablando de unas armas de guerra, pero en esas armas de guerra nos habla de un armamento, de un uniforme que nos colocamos, y que la única arma que el apóstol Pablo habla acerca de como de atacar, está hablando de la espada del Espíritu. La demás que está hablando, habla es de una vestimenta, de algo que tenemos que llevar puesto. La iglesia, nosotros como iglesia, jóvenes, los niños incluso. De paso quiero decirle a los padres que por favor, cuando los hijos en un momento dado en la vida espiritual quisieran como evadir las cosas con risa, como con el juego aquel de que de pronto sí ya voy o no ya voy, es un llamado a decirles: no menosprecien la palabra del Señor. Fíjense que como creyentes muchas veces, cuando se nos invita a orar o se nos invita a hacer algo espiritual, como que se quiere sacar de paso esa parte, como que no nos gusta, mejor dicho. En este caso, el apóstol Pablo hace una declaración de que la iglesia, es decir, tanto el niño como el joven y el adulto como iglesia, ya les dije al principio que estamos en un fuego cruzado, y la iglesia no es un barco o un crucero de paseo, no, sino que es un barco de batalla. Es decir, nosotros vamos con una declaración de victoria donde sabemos que hemos nacido de arriba, fuimos llamados para una batalla, somos guerreros todos y todas, y esto de ser guerreros no es que seamos soldados buscando a ver con quién pelear, no, se trata de saber quién es nuestro enemigo, contra quién debemos pelear. Por eso en la Biblia siempre el Señor dice que Satanás fue llamado para matar, robar y destruir. Sin embargo, el mundo hoy en día le da ciertas etiquetas al diablo que son de risa o caricaturas demoníacas, risibles, pero que en la Biblia no está eso así. No está dibujado Satanás como algo de distractor o una caricatura, repito, de burla, porque la Biblia lo describe como el ángel de luz. Es decir, Satanás existe, es una realidad, y por eso el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí algunos versículos aprendemos, pero quisiera tomar algunos, entre ellas las palabras acechanzas. La palabra acechanzas del diablo implica que él tiene su método, él tiene su estrategia. Muchas veces podemos reprender al diablo y luego sentimos que él ya se fue o se apartó y ya no está. Y muchas veces debemos de pensar que Satanás jamás se va a retroceder por miedo o porque él tuvo mucho temor frente a nosotros. No, él muchas veces retrocede, pero ya tiene un plan estratégico. Siempre he pensado que, entre comillas, Satanás se muestra que tiene miedo y se retira, pero él también está tomando impulso porque tiene otro plan para sabotear nuestro trabajo espiritual. Muchas veces recuerde que él lo hace de manera sutil, es astuto y es una cosa espiritual. Por eso, cuando nosotros nos sintamos en momentos de quebranto de salud, o en momentos de opresión, o en momentos de depresión, no caigamos en que necesitamos primeramente una pasta, y no es que esté en contra de ellas, sino que pensemos: Dios también es nuestra ayuda para que podamos en verdad echar mano de lo que Él nos ha regalado, para que podamos vestirnos con esa
armadura de fe. Recordemos que Satanás es una persona espiritual y tiene mucha maldad. Él no está jugando y por eso el apóstol Juan lo dijo, en 1 de Juan 4:1 dijo: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí cuando la palabra dice no creáis a todo espíritu, habla es de aquellas personas que tienen ciertos conceptos religiosos, por supuestamente errados, porque no están hablando con base a la doctrina bíblica como tal, sino se inventan otras cosas. Entonces por eso el apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, las personas que traen ciertos conceptos acerca de las cosas de Dios, pero que no lo son. Por eso el apóstol dice: sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Hay gente que hoy en día, incluso creyentes, cuidado a esto, que dicen ser creyentes, pero comienzan a creer en algunos pronósticos del horóscopo, o muchas veces se dejan guiar de personas de que visiten a alguien para que les lea la mano o para que les pueda orar y darles alguna palabra profética, pero más esa palabra profética tiene que ver con esos impulsos que la gente quiere escuchar, pero en el fondo, quizá hay otras cosas que vamos a revisar más adelante, pero recordemos algo: la maldad siempre va a estar allí y que nos va a involucrar, y también como cristianos tener mucho cuidado de involucrarnos en cosas espirituales de maldad, entre comillas pensando que es una salida, pero en el fondo sabemos que no lo es, porque hay algo que no está bien. Nosotros como creyentes delante de Satanás no somos nada significante. ¿Por qué? Porque Satanás es siniestro, Satanás es un ángel de luz, lo dice la palabra, y también el apóstol dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso estamos hablando que estamos en una lucha a muerte, y Satanás siempre va a buscar arruinarnos. Y reitero el pasaje del versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros sabemos que Satanás fue derrotado frente a la cruz, y el mismo Señor a través del apóstol Juan dijo allí en 1 de Juan 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces fíjese que la realidad espiritual de nuestro corazón es que el estar fortalecidos en el Señor es que yo sé que el Señor venció en la cruz y que ahora Él nos dio un título, y ese título es que somos más que vencedores. Satanás podrá ser lo que es y será, e inventarse lo que él quiera, pero recordemos, Dios es todopoderoso y en Él somos fortalecidos, y aunque estamos advertidos, porque Satanás tiene un poder limitado, Dios, como parte del plan, dejó esa tarea ahí. Aunque Satanás fue derrotado, pero él sigue destruyendo. Sin embargo, les decía también en una parte de la enseñanza que en la vestimenta que Dios nos dio, una de ellas nos dice que cuidemos nuestra armadura. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Y en qué lugar estoy ubicado delante del Señor? Cuando yo reconozco eso delante del Señor, entonces también me preparo para dar cuenta de lo que Dios ha puesto en mis manos. En el versículo 13 de Efesios 6 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjese que aquí el apóstol está hablando de una resistir. El uniforme no solamente es para colocarlo y estar de pronto viviendo un momento de elegancia y de un día que pasó. No,
también llegan momentos donde hay que resistir que de pronto un quebranto de salud, resistir de pronto un dolor, resistir de pronto una soledad fuerte, resistir de pronto un quebranto de salud que se ha hecho tan evidente en la vida, en lo cual nosotros nos corresponde sencillamente abandonarnos en las manos del Señor, pero saber de que estamos resistiendo en el día malo. Y luego dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que todo tiene un proceso, así como comienza un día y termina, igual comienza la noche y termina. Esos ciclos en nuestra vida no debemos ignorarlos porque ellos constantemente serán el proceso a los cuales nosotros tenemos que enfrentar. El versículo 14 de Efesios 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí hay dos palabras importantes que quiero hacerles ver también respecto a esta carta tan especial, y es cuando estamos hablando de la armadura de Dios, también estamos hablando de una palabra concisa y la cual también puede ser inspirada para nosotros, y cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, estamos hablando de nosotros como personas ser íntegros y valorar lo que ese principio hace que mi vida realmente tome otro sentido. Es algo muy personal, es algo que tenemos que afrontarlo porque, querramos o no aceptarlo, muchas veces combinamos la verdad con una verdad medias o una mentira o algo que puede convencer a alguien, pero aquí en este caso se trata de nuestro Dios. Aquí en este caso se trata es de nuestra realidad, de nuestra integridad con nuestro Dios. ¿Cómo estoy viviendo ese principio en mi vida? Cuando Jesús vino a vivir a nuestro corazón, entonces la verdad de Dios, la integridad nuestra también hizo una comunión y comenzó a haber un cambio. Recordemos que Satanás, él no tiene integridad. La Biblia dice que él es padre de mentira. Y cuando en el versículo 14 que estamos leyendo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de cómo cubrimos nuestro órgano más importante, que se llama nuestro corazón. Ese es un órgano muy importante. ¿Sabía usted que cuando se habla de la coraza de justicia y cuando en la antigüedad se iba a pelear, una de las cosas que protegían era la parte pectoral, el pecho, el corazón, porque en algún momento dado, si se desprotegían, podría una flecha atravesarlos y dejarlos ahí de una vez muertos? Sin embargo, aquí estamos hablando de una pureza de corazón cuando debemos guardarnos de cosas que no pueden estar contaminando nuestra vida interior. Más exactamente, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, para nosotros, no contaminarnos puede volverse un negocio, o muchas veces como creyentes tener mucho cuidado en la deshonestidad, en permitir esas grietas donde la integridad y la pureza y la justicia de su corazón comiencen a ser un orificio a tal punto que cuando nos damos cuenta hemos perdido realmente esta bendición de lo que nos habla el apóstol Pablo a través de esta carta. En el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando se habla de un calzado, se habla de cubrirnos, se habla de esa paz que solo Dios nos da y que también el Señor a través de su palabra
nos dice que en Él debemos estar firmes. Y por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados, porque debemos también saber de que Satanás tendrá su estrategia para hacer lo que corresponde, pero también depende de nosotros cuántos que quizás hemos caído y cuántos muchas veces hemos sentido los golpazos, pero que no vamos a encontrar siempre una excusa mayor y nos vamos a quedar ahí, sino que nos vamos, en el nombre del Señor, nos vamos a levantar. Es cierto, en este tiempo hay fracasos económicos, las finanzas realmente están totalmente en el piso, la salud también ha sido golpeada de un lado para otro. Es cierto que también algunos hijos han tomado decisiones en estos momentos de pronto de irse de casa o de estar ausentes de los mismos padres, pero no podemos encontrar una excusa para valorar lo que es la paz de Dios en nuestros corazones y cómo enfrentar tantas tormentas, aprender a depender de la paz del Señor. Recordemos, sí, hay reveses, hay momentos duros, pero el versículo 16 de Efesios 6 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, aquí es donde podemos ir ya concluyendo en cosas importantes. Cuando sentimos un flechazo, bien sea de Satanás, de las circunstancias o de todo lo que se nos haya presentado, y sentir un flechazo, se dice que cuando una persona recibe un flechazo, estando en guerra y es atravesado, la persona prácticamente queda inhabilitada y deben de saberla sacar esa flecha, por lo contrario puede infectarse y la persona puede morir. Mi punto donde quiero llegar es lo siguiente: cuando nos hemos sentido en momentos difíciles, ¿a dónde recurrimos? ¿O qué es lo primero que estamos pensando? No caigamos en la fatalidad de pensar, Dios me abandonó, o estoy solo y ya no sé qué voy a hacer. Les dije que al principio que en la literatura del apóstol Pablo, cuando escribió esta carta en la cárcel, él estaba solo y él estaba en cierta forma en prisión. Y esta carta, junto con la carta de Filipenses, Colosenses, incluso la de Filemón, él la escribió allí adentro. Y aunque él estaba solo y consideraba quizás que la vida casi estaba terminando en él, pero él siempre estaba viendo un enfoque positivo. Él siempre estaba mirando que en Dios somos fortalecidos, que Él es el primero que ocupa el lugar de todas las cosas antes que los problemas, antes que lo urgente, antes que el momento más difícil que podamos experimentar. Lo importante es cuando sentimos que Dios es importante para mí y estoy pensando en Él y le estoy preguntando a Él y le estoy diciendo, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida todavía? ¿Me vas a regalar unos días más? ¿Vas a permitir quizás que pueda ver yo algunas cosas en este mundo? Ya que el apóstol Pablo, él decía que todo lo que estaba dándose, Dios lo estaba permitiendo para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y vuelvo a lo siguiente, Dios nos dice que tenemos que tomar el escudo de la fe. Y recordemos que la fe es la certidumbre a quien le hemos creído. Nada nos puede cambiar la manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol dijo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También nos recuerda en parte diciéndonos que Él fue el que nos llevó a cambiar nuestra forma de pensar. Recuerde, escudo de la fe, certidumbre. Nadie nos puede cambiar la forma de pensar. Satanás sí puede entrar y puede dar un vuelco
Y algunos creyentes pueden terminar en otros pensamientos o estados de actitudes pensando que Dios se olvidó, pero no. No, Dios no se olvidó de nosotros. Satanás va a influir, sí, claro que sí, porque él tiene dardos de fuego. No se olvide, dardos de fuego. Nos va a dar en la parte que quizás más nos va a doler. Pero la Biblia dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aquí tenemos la bendita palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella nos protege. Recordemos que cuando dice en el versículo 17 de Efesios 6, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando hablamos del yelmo, estamos hablando de ese casco que protege nuestra mente, que protege nuestros sentidos, que protege toda nuestra forma de pensar. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo cuidamos y cómo protegemos nuestra mente? Debe ser con la palabra del Señor. Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de cuidarnos, hablamos de nuestra mente y de nuestro corazón. La cordura de un creyente, la actitud cabal de juicio de un creyente es cuando entramos en un sentido común y pensamos, ahora somos nuevas criaturas. En la Biblia hay experiencias de personas que estuvieron endemoniadas, pero cuando el Señor vino y oró por ellos, la Biblia dice que sus mentes fueron transformadas. Nosotros, por misericordia de Dios, quizás no estábamos endemoniados, estábamos inconversos, estábamos rebeldes o estábamos quizás en un estado totalmente contrario a las cosas de Dios, pero Dios, a través de su bendita palabra, nos trajo para Él, nos dio cordura, nos dio un sentido común, y por eso se habla del yelmo de salvación, y por eso estamos vestidos para la batalla. Cuando dice toda la armadura de Dios, estamos hablando de que nosotros estamos listos no solamente para hablar la verdad, sino para ser íntegros de corazón y tener pureza en nuestro corazón y la certidumbre de estar listos para estar fortalecidos. Pensemos, no solamente es tener el uniforme o lo que podríamos llamar la armadura de Dios. Al fin de los tiempos quizás tenemos y tendremos muchas preguntas, pero aquí en este caso colocarnos el vestido, la armadura de Dios en nuestra vida implica que hay que ir a pelear. Es decir, ser conscientes que no solamente se trata de dar una enseñanza o un mensaje, sino ser conscientes que cuando Dios nos ponga delante de nosotros a personas, poderles compartir la palabra del Señor. No solamente, podríamos decirlo así, como lo he aprendido, que puede haber muchos predicadores, pero pocos padres, como también podríamos decir, hoy en día puede haber muchos generales y pocos soldados. Y lo que Dios quiere es que seamos padres espirituales, seamos soldados ubicados para la buena batalla de la fe y estar preparados para toda buena obra. Y quiero ir concluyendo. En el versículo 13 y 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, firmes en el lugar donde debemos luchar. Recordemos que Jesús ya ganó, ya peleó por nosotros. La victoria no la estamos peleando para ganarla, sino que estamos ya como vencedores. La victoria es desde la pelea que el Señor hizo y nuestro amado Señor la venció en la cruz. Por eso, aunque algunos pensaron, no, Él murió y nunca resucitó, algunos dijeron, ya lástima, qué pesar, pero no. El error para muchos es pensar que el Señor no resucitó, que se quedó en la cruz y murió y ya. Pero nosotros somos conscientes que el Señor venció en la cruz como victoria sobre el pecado, y ahora nosotros somos hijos adoptados por el Señor y avanzamos con certeza
en lo que fuimos llamados para vencer. Cristo venció y nos hizo victoriosos. Por eso cuando consideremos el poder de nuestra espada, que es la palabra del Señor, no olvidemos lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso esta palabra está escrita en nuestro corazón, está escrita también en su bendita palabra, que hoy a través de los tiempos nos lleva a reflexionar finalmente, y por eso nos llama la atención ir pensando en ese enfoque que el Señor nos regala acerca de lo que podemos nosotros ser hombres y mujeres provistos con la palabra del Señor. Mis amados, que Dios me les bendiga. Antes de despedirme, vamos a orar, solamente desearles un fin de semana y también un comienzo de semana, y recordarles algo importante. Si Dios lo permite, para la próxima semana ya han habido algunas peticiones para oración y estamos orando por eso, como también algunas personas nos han llamado y nos han pedido el favor de alguna ayuda para el mercado y algo que les pueda provisionar a ellos. Así que, si Dios lo permite, en estos días junto con mi esposa, vamos a mirar qué día podría ser el miércoles o el jueves. Vamos a confirmarles donde usted podría acercarse a la congregación, si puede salir, y apoyarnos en estos recursos que tanto estamos necesitando, en especial algunos hermanos y hermanas. Mis amados, Dios me les bendiga, un abrazo, vamos a orar, y también a usted, amigo, que quizás nos está viendo, hacerle una invitación para que usted reciba a Cristo Jesús en su corazón, y mire que algo nuevo vendrá a su vida. Si usted quiere repetir esta oración, como también luego terminamos todos juntos orando a nuestro Dios. Padre Celestial, hoy te recibo en mi corazón y te pido tu ayuda a través de tu bendita palabra y también lo que hiciste por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a través de tu Santo Espíritu a considerar mi vida delante de ti. Gracias por perdonarme, gracias por vivificarme, gracias por salvarme y gracias porque hoy también he sido recibido como un hijo tuyo. Gracias, Padre Celestial. También te damos gracias por la iglesia en general, Dios mío, que sea tu poder y tu amor dándoles a cada uno de ellos descanso, fortaleza, seguridad y en todo tiempo, Dios del cielo, esa bendita esperanza a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios me los bendiga.